Buen día, hermanos, ¿cómo les va? Bueno, hermoso tiempo que estamos pasando. Yo recordaba lo que Andrés nos decía mientras estaba allí sentado. Digo, el profeta dijo, hasta aquí nos ayudó Dios. Pero ¿qué significa la palabra Ebenezer? ¿Alguno sabe qué significa? Sí, ustedes saben. Roca, roca de ayuda. Ebenezer significa eso, roca de ayuda. Por eso el profeta concluyó, si Él es roca de ayuda, hasta aquí nos acompañó. Y por lo tanto nos va a seguir acompañando. Y eso es Dios, es nuestra roca de ayuda. Dice el libro antiguo, ellos confían en una roca que no es como la roca nuestra. Las personas que no tienen a Dios confían en otras cosas, pero nuestra roca de ayuda es Jesús, es el Señor. Es sobre el cual tú, querido hermano, querida hermana, pusiste tu fe. Con aquella pequeña fe que tuviste el día que creíste. Y esa fe que tiene que ir aumentando y creciendo en nosotros cada vez más. Y hoy estamos recordando eso, la fe que tuvieron en un principio aquellos hombres y mujeres que ya muchos no están con nosotros, pero que nos dejaron un legado, y un legado hermoso. Y es este lugar que tenemos hoy acá, el Centro Deportivo. Hace muchos años, un grupo de hermanos, muy reducido, ¿eh? No era una congregación grande, no era una congregación donde abundaba el dinero, era una congregación de, de, de clase media baja, pero con una fe terrible. Creyeron en una promesa y pudimos hoy ver el fin de lo que hoy tenemos, que es este lugar. Estamos celebrando eso, el lugar que tenemos. Y dando gracias a Dios, hermanos. Tenemos que dar gracias a Dios en todo. Ser agradecidos. Y a veces las situaciones contrarias, aquellas situaciones que vienen a tu vida, hacen que nuestra gratitud se opaque. Y no debe pasar así. Porque dice la palabra de Dios, y lo hemos predicado hasta el cansancio, todo lo que acontece a los hijos de Dios, ¿qué hace? Ayuda, pero ¿en qué sentido? Coopera, suma, te va a hacer crecer, te va a hacer más fuerte. Aquellas cosas que vienen a tu vida y que vos decís, Señor, ¿por qué esto? Bueno, dice la palabra de Dios que somos disciplinados para que participemos de su santidad. Y esta es la manera de crecer, hermano. Lo mejor que nos puede pasar es que Dios nos haga cada vez más santos, porque esa es su voluntad. Y a veces esas situaciones hacen que perdamos la gratitud por un Dios tan fiel. Dios es fiel, hermano. Nos ha acompañado siempre y siempre lo va a hacer. ¿Y cómo no recordarlo hoy? Bueno, el pueblo de Israel tuvo una situación en la cual se compara un poquito a lo que hoy quería compartir. Lógico, lo nuestro es algo mucho más pequeño, ¿no? Pero cuenta la palabra de Dios que el pueblo de Israel, Dios le había prometido una tierra hermosa. Y resulta que cuando salen de Egipto, llegan a ese lugar, comprueban lo hermoso que era la tierra, la prosperidad que había en ella, pero también había problemas por delante. Había situaciones que tenían que vencer. ¿Y qué dijeron ellos? No podemos con las situaciones que están por delante. No vamos a obedecer. Y entonces Dios le dijo, ah, sí, ¿no creen en mí, no tienen fe? Bueno, tuvieron 40 años dando vueltas por el desierto. Conocen la historia, ¿no es cierto? Pero Dios, que es el Dios que siempre nos da una oportunidad, allí está luego, 40 años luego, que toda esa generación que no creyó en Dios había muerto, pero estaban los hijos de ellos que habían crecido en el desierto, ahora estaban otra vez delante de la tierra. Y fíjense que les dice Dios, vamos al Deuteronomio. La palabra Deuteronomio significa la ley repetida, porque ahora Moisés, que está al final de sus días, Moisés que no va a entrar a esa tierra, sino que la va a mirar de lejos, les va a recordar las cosas que antes les había dicho. Qué lindo que es cuando Dios nos recuerda, ¿no es cierto? Como hoy nos decía Nacho. A veces perdemos el significado de las palabras, pero llega un momento que Dios te recuerda. Qué lindo que es, qué bueno que es Dios. ¿Cómo nos recuerda las cosas? Deuteronomio 11.
versículo 10. Moisés está hablando al pueblo. Él no iba a entrar a esa tierra, pero él les dice así: la tierra a la cual entráis para tomarla no es como la tierra de Egipto, de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie como huerto de hortaliza. La tierra a la cual pasáis para tomar es tierra de montes y de vegas, es decir, un terreno bajo, llano, fértil, regado por ríos. Esto significa Las Vegas. Vega, no son los casinos. Vega es esto, es un terreno fértil, regado por los ríos, un terreno, un valle fértil. Esto era la tierra donde Dios quería que ellos entren, que bebe las aguas de la lluvia del cielo, tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Dios ya la estaba cuidando desde antes, se las estaba preparando. Siempre están sobre ella los ojos de Dios, tu Dios. Así es como con lo que Dios nos concede, siempre están los ojos de Dios en el futuro preparándonos el lugar, preparándonos el camino. Así lo hizo para con el pueblo, desde el principio del año hasta el fin. Pero hay una condición: si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Guardaos, pues, que vuestro corazón no se engañe o no se infatúe, que tu corazón no se engañe, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos. Y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos, y no haya lluvia, ni la tierra de su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñarás a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Qué hermosa tarea de los padres, ¿no? Para con sus hijos. Esta constancia en enseñar la palabra de Dios. Bueno, Dios se lo dice a Israel: hacelo en todo momento, hacelo. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Porque si guardareis cuidadosamente todos los mandamientos que yo os prescribo, para que los cumpláis, y si amareis a Jehová vuestro Dios, andando en sus caminos y siguiéndole a él, Jehová también echará delante de vosotros a todas estas naciones y desposeeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental, será vuestro territorio. Qué promesa que le estaba dando Dios a este pueblo. Tremendo, tremendo. A Israel. Ahora, ¿qué pasó luego? Ustedes saben lo que pasó después de todo esto, ¿no? El pueblo entra a la tierra y comienza a tener vínculos con las naciones. En vez de conquistarla, las perdona, se asocia a ellas. Y entonces Dios tiene que cumplir su palabra. ¿Y qué pasó con esa tierra? ¿Cómo está hoy Israel? Israel es un terreno árido, árido. Hoy Israel es un terreno pequeño. ¿Cuál era la promesa de Dios? Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, con la condición que me obedezcan, porque el pecado nos daña. El pecado te hace mal, dice Dios. Te va a llevar a la muerte. Israel lamentablemente no escuchó.
Y fue rebelde como muchas veces nosotros somos, ¿no? Yo el primero. Pero qué palabra maravillosa. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Bueno, el 12 de octubre de 1980 se citó esta escritura aquí. Esta misma escritura. En una cena del Señor. No sé cuántos estábamos allí. Pero qué declaración. Esto era un terreno plano, lleno de alimañas y roedores. No había nada, ni árboles. Y un hermano compartió en fe esta promesa. Dios se la había puesto en el corazón. Y dijimos, bueno, yo era muy pequeño, ¿no? No era tan grande. Tengo unos añitos ya, 68, para los que quieren sacar cuenta. 68, reste hasta el 80 y le va a dar el número. Pero bueno, y Dios nos dio esa oportunidad, hermano. ¿Y cómo empezamos? Yo empecé siguiendo a los mayores, llevando la valijita y aprendiendo de ellos. Y aprendiendo de mis amados hermanos mayores. Mis amados hermanos mayores. ¿Y cómo no acordarnos de eso, hermano? Los recuerdos vienen a la mente, los rostros vienen a la mente, las acciones vienen a la mente y no tenemos que olvidarlo. Porque dice la palabra de Dios, luego que pasó todo esto y que el pueblo de Israel empezó a tropezar, Josué, que fue aquel hombre que dio la tierra en heredad, había muerto. Y toda esa generación que estuvo con Moisés y que fue fiel, también murió. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Jueces, capítulo 2, versículo 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Toda esta generación, Moisés, Josué, todos estos hombres que estuvieron en el desierto, que llegaron hasta ese lugar, que vieron a Dios, que vieron abrirse el Jordán, que conquistaron Jericó, que vieron las obras de Dios, toda esa generación llegó un momento que murió. Pasó a reunirse con sus padres. Hoy muchos ya no están con nosotros, de mis amados hermanos. Están con el Señor, descansando de sus trabajos. Allá vamos nosotros también. Pero ahora quedamos nosotros. ¿Y qué tenemos que hacer? Contar las cosas que hizo Dios. Porque eso fue lo que le pasó al pueblo. Ellos no tuvieron la historia. Por lo tanto, la historia que tuvieron fue muy distinta. Se mezclaron entre las naciones y el libro de los jueces es tremendo. Léalo después en su casa, va a ver cómo termina. Dice, en aquel tiempo cada uno hacía lo que quería, no había rey. Eso no nos puede pasar. Hermanos, no nos tenemos que detener en el pasado, pero sí acordarnos de ese Dios maravilloso que cumplió las promesas que hoy estamos disfrutando en este lugar. Fue por la gracia de Dios, nada más. Fue por la gracia de Dios, nada más. No te la creas. No te la creas. Ni por lo de ayer, ni por lo de hoy. Si hoy estamos como estamos, es solo que la gracia de Dios, que toma lo que no tiene fuerza, que toma lo que no sabe qué hacer, que toma lo pobre y hace Él su obra. No te la creas nunca. Que Dios nos libre de esto, ¿no es cierto? Qué maravilla, hermanos. ¿Cómo olvidarnos? ¿Cómo olvidarnos?
¿Cómo? No podemos olvidarnos. No podemos olvidarnos. En el año 95, en el año 85, perdón, se cumple la primera etapa de lo que fue este lugar. En el año 80, bueno, se hace esta propuesta a la iglesia, se comienzan los trabajos en este lugar, se comienzan a hacer las lomas que ustedes ven, el fogón, todo ese lugar. Después se hacen lo que se llamaba la jaula del tenis. En aquel tiempo estaba el tenis en auge. Teníamos a Vilas y todos esos tenistas, fíjense lo viejo que soy. Y bueno, entonces estaba ahí, después hizo aquel saloncito pequeño que está ahí, que ustedes ven, salón de usos múltiples, se hicieron los baños, y bueno, y las parrillas. Parece que lo estoy viendo a don Enrique Orlando, levantando esas parrillas. Jorge Mardagian y tantos hermanos maravillosos. Bueno, Jorge Escopazo, ¿qué les puedo decir? ¿No? ¿Qué les puedo decir de Jorge? Mi amado pastor, querido, amado hermano. ¿Cuántos ejemplos de perseverancia, de amor por los hermanos, de dedicación? Me acuerdo que una oportunidad, una hermana toda enojada, no voy a decir quién era, le dice: vos, Jorge, siempre con el baño, por favor, terminá con estas cosas. No, Jorge no, se callaba la boca, ¿no? Una persona muy humilde, en ese sentido me enseñó mucho. Yo digo, esta hermana no se dio cuenta que él estaba haciendo el baño para beneficio de los hermanos. Esas cosas que uno dice, que uno lanza, ¿no? Uno lanza en el momento y después dice, qué barbaridad, cuánto ejemplo de humildad, ¿no? Y de perseverancia ante las críticas, las calumnias. Hubo un montón, hermanos, críticas. Por eso, hermana, cuando usted está sirviendo al Señor, cuando estamos haciendo algo al Señor, siempre van a venir las calumnias y las que siempre. Y la crítica está, claro que está. Pero no los detuvieron, siguieron adelante. Gloria a Dios por eso. Porque eran tan débiles como usted y que yo, y como yo. Pero siguieron adelante. En el 98 se inaugura la segunda etapa, 1998. Entonces se había hecho esto y después, bueno, acá había una cancha de pádel, se techa la cancha de pádel y se hace un ala de este lugar, en el 98. Y después en el 2011, un 25 de mayo del 2011, así que acá se coloca la piedra memorial para este lugar. Y rezaba un texto que se citó en ese momento, que decía: que tus ojos estén abiertos sobre esta casa. Qué lindo, hermano, qué lindo citar la Escritura, qué lindo. Que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche. Los hermanos oraron por eso. Y claro que estuvieron sus ojos abiertos, hermanos, siempre, siempre. Estos terrenos se presentaron a licitación en varias oportunidades, ustedes lo sabían, ¿no? Sí. Y podía venir alguien y comprar estos lugares. Ya había acá edificaciones. Sin embargo, esas licitaciones quedaron desiertas, no se presentó nadie. Dios estaba con sus ojos aquí, en esta tierra, como pasó con Israel. Dios ya estaba con sus ojos aquí, velando por este lugar. Lógicamente, hermano, la iglesia son los hermanos, claro que sí. Pero es el lugar que Dios nos dio, es la tierra que nos dio. ¿Cuánta responsabilidad tenemos, hermano? Un montón. ¿Es nuestro? No es nuestro, porque la tierra es de Dios. Y no nos creamos que es nuestro, es de Dios. Y mientras la usamos para Él, sabemos que Él nos va a acompañar. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 37 al 38. Dice allí el Señor:
Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo os he enviado, les dice el Señor a sus discípulos, a cegar lo que vosotros no labraste y no trabajaste. Yo te mandé a hacer una cosecha a lo que vos no trabajaste para eso. Otros trabajaron y nosotros entramos en sus labores. Hermanos, estamos recibiendo la bendición de otros que trabajaron. Y con tu vida va a pasar igual. Con tu ministerio de hoy va a pasar igual. Vos estás trabajando para el futuro, con lo que otros van a recibir la bendición. En los ministerios de la iglesia, hoy vimos el ministerio de las hermanas, qué hermoso. Yo me acordaba cuando dice Pablo despidiéndose ayer en la carta a los romanos, y recuerda a aquellas mujeres que habían trabajado mucho, y en uno de los saludos dice: saludad a María, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saluden a María, la cual ha trabajado mucho en el Señor. A Pablo le impactó a esta hermana. Sí, el trabajo de ella. Qué importante el trabajo de las hermanas en medio de la congregación. Qué lugar que le dio. Un lugar importante. Pablo se lo da ahí. María ha trabajado mucho, pero mucho en el Señor. Sí, hermano, esto es la obra. Somos unos y otros. Es así, y acá se lo dice el Señor: ustedes entraron en sus labores. Y hemos entrado en los labores. Hemos sido bendecidos por el trabajo de otro. Alguien te llevó la palabra, alguien te invitó, alguien puso una semilla en tu vida, hasta que en su momento Dios abrió tus ojos y dijiste: acá está. Alguien llevó a tu hijo a la escuela dominical, alguien oró por vos. Siempre es así. Siempre fue así. No nos la creamos. Nunca nos la creamos. Porque dice Pablo que él sembró y Apolos regó, pero ¿quién da el crecimiento? Lo da Dios. Cuando ve hombres y mujeres sumisas, humillados, diciendo: Señor, no puedo hacer la tarea, es enorme, ayúdame. Y ahí Dios hace la tarea por nosotros. Por supuesto, hay que esforzarse, y claro que sí. Todos los fines de semana, del 80 hasta el 85, se vino acá a trabajar. Todos los fines de semana. Del 80 al 85 a trabajar. Hubo hermanos que dejaron sus horas extras de sábados para venir a trabajar acá. ¿Cómo no nos vamos a acordar de eso, hermano? ¿Cómo no lo vamos a decir? Para gloria de Dios, porque Dios pone el deseo en el corazón, no es nuestro. Dios lo pone. Claro que sí. Y ya ahí se preparaba la comida. Estaba don Carmelo preparando la comida. Don Carmelo Contino. Y bueno, nos juntábamos ahí y era la manera de compartir la obra. Por supuesto uno ponía plata, claro que sí. Y hubo hermanos que pusieron plata. Pero además de plata, pusieron fuerzas. Y vinieron acá a trabajar. Le amaron a Jehová con todas sus fuerzas. Amar a Dios con toda su fuerza, es eso. Es cuando vos venís a la reunión y no tenés ganas, pero igual ponés fuerzas y venís. Es cuando venís a cuidar los chicos y venís. Es cuando haces la tarea con los adolescentes y venís y la haces y pones fuerza. Es cuando estás con los jóvenes y venís y decís: otros, bueno, pero venís igual. Eso es amar a Jehová con todas sus fuerzas. Dios te va a bendecir, querido. Dios nos va a bendecir cuando amamos a Dios con nuestras fuerzas. Cuando estamos en la reunión de hermanas, hacemos la tarea, preparamos la comida con nuestras fuerzas. Es eso, amar a Dios con toda la fuerza. Qué bendición, qué ejemplo para nosotros. Qué ejemplo. Es así, hermanos. Por eso dice la palabra de Dios, y con esto ya terminamos: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál ha sido el resultado de su conducta. Cosas buenas y cosas malas.
¿Cómo cosas malas? Y a veces cosas malas, ¿no? Quizá no nos cayeron bien algunas cosas que los pastores vinieron y nos dijeron. Yo tengo un libro, en algún momento se lo puedo compartir, de hombres mayores que yo que venían y me decían las cosas y a mí no me gustaba, pero era lo que Dios permitía para mi enseñanza. El resultado de su conducta, hermano. Cuánta entrega, cuánta entrega, cuánta entrega, hermano. Cuánta entrega. Nos queda grabado eso. No lo podemos olvidar. No lo podemos olvidar. E imitad su fe. ¿Fue fe? ¿Y qué le parece si fue fe? Fue una fe pequeña, pero fue una fe puesta en Dios. Y vemos el milagro. Se ve el milagro. Y lo tengo que decir, no lo puedo callar. Para gloria de Dios. Para gloria de Dios. Entonces terminamos con esto. Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 10 al 11. Hermano, usted seguro que tiene alguien a quien está observando en su vida espiritual. Tenemos que tener modelos en nuestra vida espiritual. No está mal tener modelos. Una mujer, una hermana. Si vos sos joven, quizás tu líder de joven, quizás tu líder de adolescente. Tenemos que tener modelos presentes en nuestro corazón. Tenemos que tenerlo, porque ellos nos alientan a seguir. Y entonces dice Pablo a Timoteo, fíjense lo que le dice, pero tú has seguido mi enseñanza, la palabra de Dios. Pablo edificó en la palabra de Dios a Timoteo. Segunda Timoteo 3, del 10 al 11. Ya con esto terminamos, hermano. Dice, pero tú has seguido mi enseñanza de la palabra de Dios. Mi conducta, como escuchábamos el viernes, ¿recuerdan? El viernes algo de esto se nos estaba hablando en la reunión, la conducta, qué importante la conducta. A veces ahí fracasamos, ¿no? Decimos algo de la doctrina, pero nuestra conducta está al margen. Pero Pablo dice, tú seguiste mi conducta, ¿sabés cómo me comporté en mi vida? ¿Consideraste mi conducta? ¿Qué dice más? Mi propósito. ¿Cuál era el propósito de Pablo? La meta que Dios clavó en su corazón. Esto es importante, hermano. La meta que Dios puso en el corazón de Pablo. ¿Cuál era la meta? Él era apóstol a los gentiles y la tuvo siempre por delante. Él tenía claro cuál era su meta, su propósito. Qué hermoso que es, ¿no? Acordarnos de los propósitos, las metas de nuestros mayores. Fueron fieles a esos propósitos, a esas metas. Cumplieron ese compromiso, siguieron adelante. Y Timoteo imitó a Pablo en esto. Dice, yo quiero seguir el propósito que Dios pone en mi corazón, así como Pablo siguió el suyo. La meta, el propósito. ¿Hay metas en tu vida? ¿Hay propósitos espirituales? ¿Hay un diseño espiritual para tu vida, para tu hogar, para tu ministerio? Bueno, hay que seguirlo hasta alcanzarlo. Así lo hizo Pablo. Y así se lo estaba diciendo a Timoteo. Imita mi propósito, Timoteo. Imítame en persistir, en perseverar, en no aflojar. Y este es el mensaje para esta mañana, hermano. No aflojar, alentarnos, levantar las manos caídas, las rodillas paralizadas, seguir adelante, imitar la fe de aquellos que nos antecedieron. Longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. ¿Hay momentos difíciles que pasar? Claro que sí, y los va a haber. Pero fíjense que decía Isaías cuando pasaba estos momentos difíciles, ante un pueblo que no le respondía como él quería. Él dice, esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob y en él confiaré. Isaías 8:17. Él dice, voy a esperar en Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, pero en él voy a confiar. A veces pasa así en la vida. Las situaciones, las aflicciones, los problemas nos hacen ir
en un manto de oscuridad. ¿Qué tiene que hacer el creyente? Seguir esperando en Dios. Toda obra, hermano, toda obra, pasa ese tiempo de incertidumbre y de oscuridad. Pero nosotros podemos confiar y esperar en Dios. Bueno, hermanos, hasta aquí. Ser agradecidos. Ser agradecidos. Ese es el hashtag, ¿no? Como se dice en la tele. Ser agradecido. Que la aflicción, que los problemas no quiten de tu corazón la gloria que solamente Dios merece. Somos polvo, pero tenemos que agradecer la gracia y la fidelidad de Dios hasta ahora. Y Dios te va a usar, y Dios te va a bendecir en lo que haces para que otros entren en tus labores el día de mañana. Y dejes un legado por la gracia de Dios para que otros puedan seguir adelante. Qué porción maravillosa. Escuchamos entonces una canción ahora y luego terminamos con una oración. Una canción conocida que nos alienta a esto.